9 de noviembre. Hoy celebramos a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, España. La Virgen María es la clave de la historia universal por ser la madre de Jesucristo nuestro Señor. Su cuidado maternal nunca nos ha faltado y se hace particularmente prodigiosa en momentos de crisis. Así fue en España en tiempos de la ocupación musulmana. En el año 712, el rey español, rey godo don Rodrigo, fue derrotado en la batalla de Guadelet. Los capitanes musulmanes Musa y Tarix establecieron su dominación sobre Toledo y casi toda la península tras una rápida conquista. Solo quedaban algunos reductos de resistencia en el norte y estos parecían estar perdidos. Madrid, la actual capital de España y la que llegara a ser capital del gran imperio español, era en el siglo VIII una insignificante villa. Ni siquiera se conoce su antiguo nombre. Pero los musulmanes entendieron que Madrid era un lugar estratégico y decidieron establecer allí una gran fortaleza. Grande fue la consternación de los cristianos de aquel lugar al saber del inminente ataque musulmán. Fue así que pensaron en cómo salvar a la venerada imagen de la Virgen María, que según la tradición había sido traída a esta villa por un discípulo del apóstol Santiago en el año 38. Recordemos que dicho apóstol evangelizó la península, se le apareció la Virgen en Zaragoza y sus restos mortales se encuentran en Santiago de Compostela. Todo el pueblo se reunió en la iglesia para pedir la protección de la Virgen, dispuestos a defender su querida y venerada imagen contra todos los infieles. Hijos míos, los enemigos de nuestra fe han invadido todas las ciudades, las villas y aldeas de España. Es inútil la resistencia, Dios así lo quiere. Es preciso que ataquemos su santa voluntad, pidiendo de rodillas perdón por nuestras culpas. El que se encuentra con fuerzas para pelear, que pelea hasta morir en defensa de nuestra sacrosanta religión. Y aquel que sobrevivía al duro combate, en el que sin duda seremos vencidos, que corra hacia las montañas donde se reúnen los huéspedes de los soldados de la cruz, para hostigar cuanto puedan a los invasores. Esto cuenta la historia de la Virgen de la Covadonga. Musa está en Toledo. Conquistada esta ciudad, pronto el infiel caudillo se hallará delante de nuestros muros antes de que esto suceda. Esto cuenta la tradición de cómo fue el ataque de la Virgen de la Almudena en España. No fue sino en el año 1085, 3 siglos después de que la Virgen fuese escondida, que llegó el añorado día de la liberación, cuando Alfonso VI de Castilla, llamada el Bravo, reconquistó Toledo, y poco tiempo después el estandarte de cruz ondeaba sobre las torres de Madrid. Don Alfonso enseguida dispuso la purificación del antiguo templo dedicado a la Virgen María, que los infieles habían profanado al convertirlo en una mezquita. Sabedor de que se había ocultado la imagen de la Virgen para protegerla, mandó realizar exequias para averiguar el sitio donde se encontraba. La Virgen escuchó sus ruegos y fue el 9 de noviembre de 1085, último día del novenario, organizándose una solemne procesión después de la misa celebrada en el templo de Santa María, que recorrió todos los lugares donde se creyó que pudiera esconderse la Virgen. Cuentan las crónicas que en esta procesión iban, además de Alfonso VI de Castilla, el rey don Sancho de Aragón y de Navarra, el infante don Fernando y el famoso Cid emperador. Al llegar la comitiva al sitio dominado hoy Cuesta de la Vega y al pasar por delante de un trozo de viga de la muralla por dicha parte, se levantó, permitiendo Dios que se produjera uno de los muchos prodigios que con todo el poderoso muestran los mortales su infinito poder. Ante el asombro de todos los presentes se derrumbó por sí mismo el trozo de muralla donde estaba escondida la imagen de la Sagrada Virgen, apareciendo ésta a la vista de los fieles en la misma forma en que fue colocada, incluso con las 2 velas encendidas, que para alumbrarla
habían puesto fervorosos cristianos en el año 712. Habían transcurrido 373 años de aquel milagro. Desde entonces la Virgen de la Almudena es considerada patrona de Madrid. La iglesia parroquial de Santa María, venerable por su antigüedad e historia, era un templo mezquino en forma y dimensiones, y se asegura que en él se predicó por primera vez el Evangelio en Madrid. Albergó el culto de la patrona y tuvo la categoría de catedral, siendo colegiata de canónigos seglares en tiempos del conquistador, el piadoso rey Alfonso VI. El 9 de noviembre de 1941, tras la devastadora Guerra Civil Española, inauguró solemnemente el obispo de Madrid una imagen de la Virgen de la Almudena esculpida en piedra en el mismo sitio de la Cuesta de la Vega, donde se supone que apareció en el año 1085. El 2 de febrero de 1954, la imagen de la Virgen fue trasladada desde la Iglesia del Sacramento al altar de la Catedral de Madrid, Alcalá, que por entonces era el templo de San Isidro. Allí permaneció en 1993 y en una solemne procesión fue trasladada a la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, donde desde entonces permanece en un magnífico altar gótico en el lado derecho del altar mayor. Al día siguiente, San Juan Pablo II consagró la nueva Catedral Metropolitana de Madrid, siendo la única catedral española consagrada por este pontífice. Hoy oremos a nuestra Madre, la Virgen de la Almudena. Dios y Señor de la historia de todos los pueblos, te damos gracias por habernos dado a tu Santísima Madre, para que con providencia amorosa nos cuide de todo mal y nos guíe al cielo. En el largo caminar no faltan las pruebas, pero tampoco faltará jamás la mano de nuestra Madre. Santa María de la Almudena, ruega por nosotros.